Ella te escogió, te amó y se ha ido. Ahora debo estar ahí para su hijo. Se acabó, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no puedo avanzar? Palabras más, palabras menos sería la traducción de un fragmento de la canción It's Over, Isn't It, que canta Perla en el capítulo 8 de la temporada número 3 de Steven Universe. Después de haber visto una que otra vez la serie, resulta desgarrador escuchar a Perla decir estas palabras, y viéndolo de cierto modo, las canciones de Steven Universe muchas veces dicen más que los diálogos en sí, suelen ser bastante buenas y reveladoras. El formato de las caricaturas es especialmente complicado de analizar, todo pasa muy rápido y en principio no entiendes muy bien qué cosas tienen importancia y cuáles no. Pero Steven Universe tiene algo interesante, y es que la trama, casi de modo simultáneo al crecimiento de Steven, adquiere un tono más adulto. Esto permite que el argumento sea cada vez más sólido. Tras completar la historia, entonces, cual epifanía, te vienen flashbacks a la memoria y te dices a ti mismo, entonces por eso lo dijo. Cada frase en la etapa temprana de la serie en la que todo aún era un misterio, toma peso y nos abre una perspectiva de los hechos completamente diferente. Un punto de vista en el cual las acciones y decisiones del personaje de Perla tienen un significado distinto, uno mucho más profundo y triste de lo que en primicia parecía. En el Imperio de las Gemas, los individuos se crean con un propósito. En el momento en el que nacen, saben por qué y para qué vinieron a este mundo, y eso es lo que son, para siempre. Perla nació para ser una esclava, una sirvienta por encargo. Tiene configurado en su sistema servir, serle de utilidad a su amo. Es una conducta que, por más que lo intente, le resulta muy difícil de evitar. Imagina lo que tuvo que significar para su vida que su amo no la veía como una esclava y no la trataba como tal. Le daba riendas sueltas para que pudiera expresarse, más que como a un objeto de su propiedad, la trataba como a una amiga, un hecho sin precedentes en la cultura de las gemas. No siempre vio a Rose con ojos de amor, al principio era solo respeto y admiración. Pasa que estos sentimientos, con mucha convivencia, una subjetiva interpretación de reciprocidad y, más importante, sin freno, eventualmente acaban mal. Todas estas emociones desembocaron en Perla viviendo por y para Rose. No olvidemos cómo accedió a enseñarle a combatir con espadas a una niña, solo porque mencionó su deseo de serle útil a Steven. Termina adiestrando a Connie con sus ideas, y debo admitir que en su momento fue bastante revelador. Se refleja en Connie e intenta entrenarla con los valores que fielmente ha seguido por milenios, la filosofía de vivir por alguien. En la canción, que por cierto es buenísima, poca broma con la actriz de doblaje, dice que cuando vives por alguien estás preparado para morir, y vaya que sí cumplió con su filosofía. Puso su vida, conciencia, integridad, estado emocional, todo en un segundo plano, porque servir y proteger a Rose era su prioridad. Muchos creerán que es una exageración que en las primeras temporadas Perla trate a Steven como a su madre y el grado de obsesión que muestra con este último, pero para Perla solo pasaron unos años desde que Rose se transformó en esa cosa extraña que ahora debía cuidar. Las gemas son seres milenarios, algunas décadas de berrinche por parte de Rose eran más que razonables para ella, por eso a Perla le tomó años aceptar finalmente que Rose se había ido y no volvería jamás. Entre su proceso de aceptación y las locuras de conclusiones a las que puede llegar una mente solitaria, me gusta interpretar que Perla muy en el fondo siempre guardó la esperanza de que Rose un día, del mismo modo súbito en el que desapareció, volvería a aparecer. Otra interpretación para explicar este comportamiento es el significado de Steven. Steven es el legado de Rose, renunció a su conciencia y presencia física en este mundo para que el otro sujeto pudiera existir, y por más que a Perla le disguste la idea de perderla, sus sentimientos hacia ella son más grandes que cualquier idea pasajera. Por eso defender y proteger al legado del ser más importante para ella, su filosofía y el lugar que tanto amó, se convirtió en la razón de vivir de Perla. Y ya que menciono a Rose, toca lo evidente, hablar de la tan complicada relación que tienen estos individuos. No te voy a mentir, hablar de relaciones interpersonales de Steven Universe es complicado. Estas tienden a ser complejas y profundas. Esta en particular es una relación un poco no correspondida, por así decirlo. Perla se sentía la confidente de Rose. En sus propias palabras, sabía cosas sobre ella que nadie más sabía. Todo lo que alguna vez hizo, lo hizo por ella. Perla sentía que ellas tenían algo especial, pero la perspectiva de Rose era otra. Al igual que la colonia de la Tierra, Perla fue un regalo más de las diamantes para su hermano.
hermanita. A pesar de la realidad, Diamante Rosa no la veía así, la veía como su compañera. Rose tenía una ideología y personalidad muy particular, tenía la cualidad de ver belleza en las cosas más inimaginables. Luego de apreciar la vida en la Tierra, para ella, cada ser vivo tiene una experiencia completamente única, refiriéndose a los individuos de la Tierra y lo único de la percepción de sus sentidos, la vida que deciden vivir. Entiende que cada sujeto merece la oportunidad de escoger cuál será su experiencia única en este lugar, incluidas las gemas. Y mientras que Perla generó una dependencia de grado absurdo hacia Rose debido a ciertos factores, ella veía a Perla como un ser vivo más que debía buscar su propio camino y vivir su experiencia única. La partida de Rose fue un hito inconcebible en la vida de Perla. Su estado mental se desestabilizó por completo, simplemente no podía comprender qué hizo o por qué lo hizo. Teniendo en cuenta que este es más o menos el punto de partida de la serie, todo lo que ocurre en adelante forma parte del proceso de evolución del personaje. A grandes rasgos, la evolución del personaje de Perla nos cuenta la historia de cómo acepta no solo la pérdida de su ser más preciado, sino también aceptar que aún al final de sus días no la escogió a ella, y es doblemente triste porque aceptar no necesariamente significa superar, o al menos no en este caso. Pocas cosas son tan desesperantes como mirar tu problema, intentar activamente con todas tus fuerzas superar la situación, evaluar tu progreso y seguir parado en el mismo sitio. A todos estos conflictos internos y externos, súmale un gran complejo de debilidad e inferioridad. Se refleja en su pequeño percance con Garnet. I'm just a pearl. I'm useless on my own. I need someone to tell me what to do. Explícitamente dice que es solo una perla, inútil por su cuenta, necesita a alguien que le diga qué hacer. Al fusionarse con alguien más, siente la confianza, la fuerza, la seguridad que en su propio ser no puede encontrar, y es un tema meramente psicológico. Aunque a ella le cueste asimilarlo, no es solo una perla, es la perla más inteligente y hábil que ha existido en el mundo de Steven Universe, con conocimientos teóricos vastos y habilidades técnicas fascinantes en lo que a tecnología y construcción respecta, sin mencionar que es una usuaria de espadas experta con múltiples habilidades ofensivas y defensivas bastante impresionantes para lo que sus capacidades natas, un factor innegable, muestran ofrecer. Otro punto clave en la historia sobre la evolución de Perla pasa a finales de la primera temporada. En un momento de reflexión e introspección sobre lo que significa la ausencia de Rose, le dice a Steven: a veces me pregunto si puede verme a través de tus ojos. ¿Qué pensaría ella de mí ahora? Su relación con Steven mejora mucho a partir de este punto. Perla por fin empieza a entender, y más significativo, a aceptar que ella no era para Rose lo que Rose era para ella. La reciprocidad nunca fue del grado que pensó. Luego, sin una sola palabra, nos muestran cómo Perla da el primer paso para dejar de vivir en el pasado que la hostiga y cambiar su dirección hacia un presente que la aprecia. En este punto de la historia, con todos los problemas que le afectan planteados sobre la mesa y una dirección clara en la cual debe avanzar, es cuando pasa. Es a lo que yo llamo pic de la expresión emocional. Capítulo 8. Temporada 3. Sin avisos previos nos sueltan semejante capitulazo que es cuanto menos impactante y se hace más pesado argumentalmente si ves la serie por segunda o tercera vez. En este capítulo, Greg obtiene un cheque por $10 millones de manos de su ex-manager Marty, quien vendió los derechos de la canción Comet, la misma que cantaba cuando conoció a Rose, por si no la recuerdan. Y bueno, ya se acostumbró al estilo Hakuna Matata, así que realmente no sabe qué hacer con el dinero. Deciden ir a Empire City a despilfarrar un poco de plata. Por un capricho de Steven deciden llevar a Perla con ellos. Si más o menos sigues la continuidad de la historia, entonces entenderás lo que esto implica. Y es que Perla nunca se llevó bien con, bueno, cualquier humano que le quitase la atención de Rose, pero especialmente Greg fue un caso distinto. Se la robó por completo. Además, se le podría adjudicar una gran influencia en hacer que Rose desapareciera para siempre. Estoy bastante seguro de que no lo hubiera consentido, es más una de las tantas decisiones arbitrarias de Rose, pero ciertamente sí es al menos un poco responsable. No es que Perla desprecie a Greg, ni nada tan drástico, es solo que esa pequeña espina de rencor es muy dolorosa, es lo suficiente madura como para ni siquiera culparlo por eso, sabe que estaban en la misma situación, ambos la querían, más o menos del mismo modo, pero ella simplemente tomó su decisión, y hay poco o nada que alguno de los dos podría haber hecho para cambiar eso, y aún así
Ella se esfuerza mucho, pone empeño en llevarse bien con Greg porque sabe que podría herir a Steven si no lo hace, y son sentimientos complicados porque este aprecio por Steven no solo es por ser el legado de Rose como mencioné, es también por cariño genuino que generó por él, es casi como su hijo. Ya han pasado mucho tiempo juntos y decir mucho a 1 o 2 décadas en comparación a los milenios que puede vivir una gema suena poco razonable, pero defiendo la idea de que la noción del tiempo para los individuos cambia radicalmente al verse expuestos a un entorno en constante cambio, como lo es el planeta Tierra. La efemeridad de las cosas hace que el poco tiempo que duran se sienta más largo. Con todo este contexto detrás es cuando la canción y el momento brillan. Y no sé qué comió ese día la actriz de voz de Perla, Didi Magno-Hall se llama, pero Dios, ¿cómo puede ser tan buena? ¿Es siquiera posible ser tan estúpidamente expresiva? No sé cuáles eran sus indicaciones, pero si esto no es dedicación y amor por tu trabajo, dime tú qué es. 2 minutos. 2 minutos con 19 segundos dura la canción. ¿Cómo en tan poco tiempo puedes lucirte con semejante demostración de talento, experiencia, grandeza? Incluso existe el rumor en internet de que reanimaron la escena, porque lo visual no le hacía justicia a semejante interpretación. No sé si será cierto, pero me hace feliz pensar que sí. Voy a parar, pero creo que ya se entiende el punto. Por más que me disguste, lo importante para el análisis de hoy no es lo bien hecha que está la canción o el buen trabajo de la actriz de voz, sino la letra. Cada oración de la canción está cargada de un montón de emociones y significados profundos respecto al personaje y personalidad de Perla, empezando por la frase del principio de la canción. I was fine with the men who would come into her life now and again. Nunca se preocupó demasiado por las criaturas que entraban y salían del panorama de Rose, eso nunca duraba demasiado, aprendió a no darle importancia, y eso también incluía a Greg. Ella siempre pensó que él era solo un capricho para Rose, una novedad que tarde o temprano solo pasaría, aun si debía esperar a la muerte de Greg. Para la longevidad de las gemas, en teoría, sería un periodo insignificante, aunque bueno, por lo que dije antes ya saben más o menos lo que pienso respecto a eso. Como ella misma lo dijo, realmente nunca pensó que perdería. Perla jamás imaginó que Rose elegiría dar su vida por algo tan efímero e insignificante como un humano. La diferencia entre esos individuos era tan notoria que para cualquier tercero la decisión que terminó tomando Rose fue completamente impredecible, de ahí que le cueste tanto aceptarlo, y es que al final no importa cómo te sientas, cuántos años hayas dedicado, qué hayas o no hayas hecho, o cuántas veces arriesgaste tu propia vida para proteger a ese individuo y sus intereses, simplemente no puedes cambiar sus sentimientos, no puedes forzar sus ideas o un cambio fortuito de opinión, tienes que tragarte tu impotencia, subir la cabeza y seguir caminando, por desesperante que sea el nudo que llevas en la garganta. Esa impotencia, esa desesperación, esa tristeza, esa decepción, todo está plasmado de manera tan espléndida en la canción que tras escucharla, las palabras sobran. ¿Sabes qué es lo peor? Contar la historia desde la perspectiva de Perla podrían hacer parecer a Rose como una villana, y personalmente creo que un poquito sí, pero por otros motivos. Respecto a Perla, es difícil juzgarla. En cada interacción mostrada se nota claramente que su intención con Perla no era más que la de seguir su filosofía, permitirle ser libre y vivir su experiencia única. La apreciaba y halagaba mucho, pero nada más que eso. Perla fue la única y exclusiva responsable de crear la ilusión que más tarde le afectaría tanto. ¿Cómo podríamos señalar a Rose por eso, sabes? Podemos juzgar a Rose por muchas cosas, decisiones, ideología, radicalismo, pero no creo que no escoger a Perla sea una buena razón. O sea, es su decisión personal y su vida. Aunque afecte a terceros, al menos su destino debería poder estar en sus manos. Los pasos hacia su avance se perciben muy lentos y la serie los va mostrando muy aleatoriamente en capítulos específicos, pequeños hechos que a la práctica y para Perla significan mucho. Cuando van al zoológico de humanos, las gemas esperan una conducta sumisa y obediente por parte de Perla. A pesar de la percepción de ella que la serie nos da, este es el punto en el cual se muestra que ha sido lento, pero Perla ha cambiado mucho. Perder a Rose, aparte de lo emocional, también significó perder a un amo al cual servir. Quedó libre y podía bien seguir el legado de Rose con las Crystal Gems o no hacerlo. Seguir así por años, actuando a voluntad, hizo que Perla ya no sirviese de la manera tradicional, perdió esta programación de esclava con la cual se supone debería actuar. Otro punto de la historia que muestra los avances en su evolución es cuando le atrae a alguien más. Era muy parecida físicamente a Rose, pero decidió hablarle, abrirse a una nueva posibilidad, excepto porque en Future mantiene relaciones de amistad con algunos humanos, nunca más se mencionó nuevamente el tema. El punto de cierre respecto a la evolución
evolución del personaje ocurre en la infame Steven Universe Future. Come live with us in the palace. There's a room waiting for you. Perla por sí sola nunca llegó a comprender la imagen completa de lo que era Diamante Rosa. Guardaba muchos secretos y tenía una personalidad distinta hacia cada individuo al cual se dirigía. No fue hasta que se fusionó con la otra Perla de Diamante Rosa, de la cual no se profundiza demasiado en la serie, que pudo ver ambas caras de la moneda y comprender más profundamente a Diamante Rosa, mirando por primera vez en una sola línea su pasado y final. A mí me agrada la idea de ver este capítulo como el punto de la historia en el que Perla por fin supera su relación con Rose. Al obtener de golpe más información sobre ella, puede de una vez anular el pedestal en el que la tenía, empezar a verla como un capítulo importante en su vida pero que ya está cerrado. En lo que sigue de la serie no se vuelve a tratar un dilema importante respecto a Perla y no creo que tengan planes de sacar más contenido, así que este puede considerarse como la conclusión definitiva del personaje. Visto lo anterior, lo menos que podemos decir es que los personajes de Steven Universe son interesantes y complejos. Perla en particular, a pesar de no ser la protagonista, es uno de los personajes que más desarrollo tiene y uno de mis favoritos en la obra. Su proceso de evolución es mucho más lento e imperceptible de lo que me gustaría, pero aún así sigo considerándolo muy bueno. El diseño del personaje y de las fusiones en las que participan me parecen sobresalientes, y la mayoría de canciones en las que Dee Dee Magno-Hall presta su voz son excelentes y muy expresivas. Es por todo esto y unos cuantos detalles positivos extra respecto al personaje que considero que es uno de los principales factores que explican el éxito de la serie. Steven Universe tiene varios personajes igual de interesantes y múltiples conceptos e ideas que me gustaría tratar. Tengo varios videos pendientes, por lo que no creo que eso vaya a pasar muy pronto. De todos modos, te invito a seguirme para que no te pierdas cuando suba ese y otros contenidos similares en mi canal. Gracias.